En este video exploraremos las raíces bíblicas y espirituales del conflicto entre Israel e Irán. Desde los tiempos de Persia hasta las profecías de Ezequiel. Veremos cómo lo que sucede hoy en Medio Oriente tiene ecos eternos. No se trata solo de historia, se trata de destino. Quédate hasta el final. Porque cuando lo espiritual se revela, el mundo nunca vuelve a ser el mismo. Israel e Irán, raíces bíblicas de un conflicto actual. En un mundo sacudido por tensiones geopolíticas, guerras silenciosas y alianzas inciertas, hay un conflicto que, más allá de las noticias, los tratados y las amenazas, parece tener raíces mucho más profundas que lo estrictamente político, el conflicto entre Israel e Irán. Para comprenderlo en toda su dimensión, debemos dejar de mirar solamente los titulares de la prensa o los discursos de los líderes mundiales. Debemos ir más atrás. Mucho más atrás. A un tiempo en que aún no existían las banderas modernas, ni las repúblicas, ni los misiles, ni siquiera los medios de comunicación. Un tiempo en que los imperios se movían por designios divinos, y las naciones nacían, crecían o caían según propósitos eternos. Y es ahí donde entra la Biblia. Porque lo que hoy conocemos como Irán fue, durante siglos, la tierra de Persia, un imperio de gigantesca influencia en la historia sagrada. Un actor protagónico en los relatos de Daniel, Esdras, Nehemías y Esther. Un instrumento en las manos de Dios, a través del cual se permitió el regreso del pueblo judío a Jerusalén tras el exilio babilónico. Un imperio que, en sus inicios, se mostró como un aliado inesperado de Israel, pero que, según las profecías, tomaría un lugar muy distinto en el escenario de los últimos tiempos. Hoy, Irán representa para muchos una de las mayores amenazas existenciales contra el Estado de Israel. No lo ocultan. Desde los más altos mandos del régimen islámico han declarado su intención de ver a Israel borrado del mapa. Han financiado a grupos terroristas que operan en la frontera del país hebreo. Y han desafiado constantemente la seguridad regional con su programa nuclear y su retórica apocalíptica. Pero, ¿es solo política? ¿Es únicamente una cuestión de territorio, petróleo o religión? ¿O estamos viendo el cumplimiento de antiguas profecías bíblicas? ¿Podría ser que la tensión entre estas dos naciones esté inscrita en el diseño divino desde hace milenios? En este video, queremos ir más allá de las apariencias. Queremos ayudarte a comprender el trasfondo bíblico del conflicto entre Israel e Irán, rastreando sus raíces desde los días del profeta Daniel hasta las visiones escatológicas de Ezequiel y el Apocalipsis. Y para ello, necesitamos partir desde la base, ¿quién fue Persia en la Biblia? ¿Y cómo es posible que una nación que ayudó a restaurar el templo de Dios, hoy aparezca profetizada como parte de una coalición enemiga contra Jerusalén? La Biblia es un libro profundamente histórico, pero también profundamente profético. Está llena de patrones, de ciclos, de figuras que se repiten con distintos nombres y escenarios, pero con el mismo conflicto de fondo, la lucha entre el reino de Dios y las fuerzas que se le oponen. Israel, como nación, ha sido escogida para representar ese reino en lo visible. No por méritos propios, sino por el pacto eterno que Dios hizo con Abraham, Isaac y Jacob. Irán, o Persia, por otro lado, representa en las escrituras un poder cambiante, en un momento, instrumento de liberación, y en otro, fuerza aliada del mal en el escenario final. El libro de Daniel, por ejemplo, nos muestra a un joven judío exiliado que alcanza prominencia en Babilonia, y luego en Persia, bajo el reinado de Ciro y Darío. En sus visiones, Daniel contempla el ascenso y caída de imperios, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Pero también profetiza sobre un futuro reino que se levantará contra el pueblo de Dios y que será finalmente destruido por la piedra que representa el reino eterno de Cristo. Más adelante, en Ezequiel capítulos 38 y 39, encontramos una de las profecías más misteriosas y comentadas del Antiguo Testamento, la invasión de Gog de la tierra de Magog, acompañado por varias naciones, entre las que se menciona claramente a Persia. Esta coalición enemiga vendrá del norte, en los últimos días, contra Israel, y será derrotada sobrenaturalmente por la intervención divina. Y aquí es donde muchos estudiosos ven una conexión directa con la situación actual. Porque hoy, Persia ya no es un imperio antiguo, sino una nación moderna, Irán.
Y sus aliados y movimientos estratégicos parecen encajar, de manera inquietante, con lo que la Biblia anunció hace siglos. Además, no podemos ignorar el componente espiritual de esta confrontación. Irán es una república islámica chiita, cuyo liderazgo cree firmemente en la llegada de un Mesías islámico, el Mahdi, quien vendrá tras un gran caos global. Algunos líderes iraníes han declarado abiertamente que desean acelerar este proceso, y consideran que el conflicto con Israel forma parte de ese plan escatológico. Del otro lado, Israel es una nación con raíces bíblicas milenarias, que ha sido restaurada como Estado en 1948, después de casi 2000 años de dispersión. Muchos cristianos ven en este regreso el cumplimiento de múltiples profecías del Antiguo Testamento. Entonces, no estamos simplemente ante un conflicto de intereses. Estamos ante una batalla espiritual que se refleja en lo geopolítico, pero que trasciende las armas, los ejércitos y los tratados. Es una lucha por el cumplimiento o el rechazo de la promesa de Dios. Y esta lucha tiene consecuencias no solo para Israel o Irán, sino para todo el mundo. Porque si Ezequiel tenía razón, si las profecías se están alineando con los titulares de hoy, entonces estamos más cerca de un desenlace profético de lo que creemos. Un tiempo en que las naciones se alinearán, no solo por convenios políticos, sino por designios espirituales. Un tiempo en que el escenario de la historia se ajustará para preparar el regreso del Mesías. Por eso, no es suficiente informarse. Es necesario discernir. No basta con ver los movimientos militares o los discursos en las Naciones Unidas. Hay que abrir los ojos del corazón y preguntarse, ¿qué está haciendo Dios en medio de este conflicto? ¿Qué papel juegan Israel e Irán en su plan eterno? Y sobre todo, ¿en qué lado estás tú? Este video no busca alimentar odio, ni alimentar teorías conspirativas. Todo lo contrario, busca alumbrar con la palabra lo que muchos miran solo con ojos naturales. Busca traer comprensión bíblica a un conflicto actual y ofrecer esperanza en medio del caos. Porque al final, más allá de las naciones, de las alianzas y de las guerras, hay un rey que gobierna sobre todos. Un Dios que sigue escribiendo la historia. Un Salvador que vendrá no con misiles, sino con justicia. Y ese día, toda rodilla se doblará, en Jerusalén, en Teherán, en Washington y en Pekín, porque el reino será de nuestro Dios y de su Cristo. Orígenes bíblicos de Persia, Irán. Cuando hablamos de Irán en las Escrituras, debemos comprender que en tiempos bíblicos esa región era conocida por otro nombre, Persia. Y si queremos entender la relevancia espiritual y profética de esta nación, debemos comenzar reconociendo que Persia no es un enemigo primitivo de Israel, sino una de las civilizaciones más importantes que interactuaron con el pueblo hebreo, y no siempre como adversario. La historia de Persia en la Biblia es compleja, llena de contrastes. Por momentos, es una herramienta en manos de Dios para liberar a su pueblo. En otros, aparece como parte de una coalición que se levanta contra Jerusalén. Este cambio de rol no es casualidad. Refleja el misterio profundo de cómo Dios usa a las naciones para cumplir sus propósitos eternos, aun cuando éstas no lo conocen o no lo reconocen. Persia surge como potencia mundial tras la caída del Imperio Babilónico. Su expansión fue rápida y contundente, consolidando un vasto territorio que se extendía desde la India hasta el mar Egeo. Su primer gran rey fue Ciro II el Grande, un personaje que no solo dejó huella en la historia mundial, sino que también fue mencionado por nombre en las Escrituras más de un siglo antes de su nacimiento. Sí, antes de que Ciro existiera, el profeta Isaías ya había escrito su nombre bajo inspiración divina. En Isaías 44 versículo 28 y 45 versículo 1, leemos: Yo soy el que dice de Ciro, él es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero, diciendo a Jerusalén, serás edificada, y al templo, serás fundado, punto. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha. Este pasaje es asombroso. Dios llama ungido a un rey pagano. Lo escoge como instrumento para cumplir su plan. ¿Cuál era ese plan? Restaurar Jerusalén y permitir el regreso de los judíos exiliados en Babilonia. El contexto es claro, el pueblo de Israel había sido llevado cautivo por Nabucodonosor, y Jerusalén, incluida el templo, había sido destruida. Pero Dios,
fiel a su promesa, no olvidó a su pueblo. Y en lugar de usar a un profeta o un rey israelita, eligió a un emperador gentil, Ciro, para comenzar la restauración. El libro de Esdras confirma esto. En su primer capítulo leemos: En el primer año de Ciro rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito, por todo su reino, diciendo: Así ha dicho Ciro rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén. Es notable. Ciro no solo libera a los judíos, sino que reconoce a Jehová como el Dios de los cielos y autoriza oficialmente la reconstrucción del templo. Con este decreto, comienza el retorno del remanente y la restauración de la vida espiritual en Jerusalén. Por tanto, la primera gran aparición de Persia en la Biblia es positiva. Se muestra como una nación usada por Dios. No es una enemiga de Israel, sino una colaboradora del plan divino. A lo largo del periodo persa, otros reyes importantes aparecen en el relato bíblico. Por ejemplo, Darío el Medo, Daniel 6 bajo su reinado, Daniel es arrojado al foso de los leones, pero también se observa una apertura espiritual de parte del rey hacia el Dios de Israel. Jerjes I, conocido en la Biblia como Asuero, Ester I. Este monarca es central en el relato de la reina Ester, que salva al pueblo judío de la aniquilación promovida por Amán. Artajerjes I, Nehemías II bajo su reinado, Nehemías recibe permiso para regresar a Jerusalén y reconstruir los muros. Como vemos, durante el periodo del dominio persa, el pueblo judío gozó de un relativo favor y protección, algo inusual en la historia de las naciones. Sin embargo, Persia no permaneció como un aliado espiritual. Con el tiempo, el imperio decayó, y la devoción al Dios de Israel desapareció. La idolatría, el orgullo imperial y la corrupción de poder se apoderaron de su estructura. Y en los textos proféticos, ya no vemos a Persia como un agente de bendición, sino como un elemento dentro de una futura coalición de enemigos en los tiempos finales. El texto más claro sobre esto se encuentra en Ezequiel 38, donde se describe la profecía de la guerra de Gog y Magog. Allí se menciona una confederación de naciones que atacarán a Israel en los últimos días, y Persia está entre ellas. Y vendrás tú de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo. Persia, Cusifut con ellos, Ezequiel 38 versículo 5. Esta transición profética, de aliado a enemigo, nos recuerda que las naciones, cuando no honran al Dios verdadero, pueden ser utilizadas por fuerzas espirituales contrarias al reino de Dios. Persia, que había sido instrumento de redención, ahora es presentada como parte de un juicio venidero. En este punto, es imposible no establecer conexiones con la actualidad. Hoy, Persia se llama Irán. Y su gobierno actual, establecido tras la Revolución Islámica de 1979, tiene una teología profundamente anti-Israel. No es solo una cuestión política. Es espiritual. El régimen de los ayatolás considera a Israel no solo como un adversario territorial, sino como un enemigo escatológico. En sus discursos, el lenguaje apocalíptico es frecuente. Hablan del regreso del Mahdi, del fin de los tiempos y del papel de Irán en esa batalla final. Además, Irán ha financiado directa e indirectamente a grupos como Hezbollah, Hamas y otros movimientos armados que operan en las fronteras de Israel. Su influencia en Irak, Siria y Líbano busca establecer un corredor estratégico alrededor del Estado hebreo. Todo esto recuerda, en términos bíblicos, a una coalición que rodea a Jerusalén, tal como fue profetizado. La pregunta es inevitable. ¿Estamos viendo el cumplimiento de Ezequiel 38 ante nuestros ojos? No podemos afirmar con certeza si la guerra de Gog y Magog está por ocurrir, o si estos eventos actuales son solo sombras de algo mayor. Pero lo que sí es evidente es que la historia bíblica de Persia e Israel está viva y se sigue desarrollando. Lo que una vez fue restauración, hoy parece estar camino al enfrentamiento. Lo que fue libertad, hoy es amenaza. Pero incluso en medio de esa tensión, Dios sigue siendo soberano. Él usó a Persia para cumplir su palabra. Y si hoy Persia se levanta contra su pueblo, no será sin propósito.
Porque todo lo que ocurre en la historia se mueve dentro de la voluntad permisiva o activa del Altísimo. Este capítulo nos deja una lección poderosa. No hay nación que esté fuera del alcance del plan de Dios. Él puede usar reyes paganos para cumplir su promesa. Y puede volver a intervenir en la historia para defender a su pueblo en el tiempo señalado. Irán, antigua Persia, tiene un pasado bíblico, un presente desafiante y, según las Escrituras, un futuro profético. La pregunta no es solo qué hará Irán, sino qué hará Dios a través de todo esto. Y a nosotros, como creyentes, nos corresponde mirar más allá de lo político. Ver lo profético. No con temor, sino con fe. No con odio, sino con discernimiento. Porque el mismo Dios que levantó a Ciro para abrir camino al regreso de los exiliados, es el Dios que volverá a intervenir cuando las naciones se levanten contra su pueblo. De aliados a opositores, el cambio profético. Cuando Persia, hoy conocida como Irán, aparece por primera vez en el escenario bíblico, lo hace como una nación favorecida, incluso llamada ungida por Dios. Ciro, su primer gran rey, fue el instrumento divino para liberar al pueblo judío del exilio babilónico y ordenar la reconstrucción del templo en Jerusalén. Pero si observamos las Escrituras en su totalidad, veremos que la relación entre Israel y Persia no siempre seguiría siendo de cooperación. Algo cambia. Un cambio profundo. Un giro que va más allá de la política o la diplomacia. Es un cambio profético. Persia, que había sido usada para el bien de Israel, aparece en los últimos libros proféticos como una fuerza hostil, parte de una coalición contra el pueblo de Dios. ¿Cómo puede ser esto posible? ¿Cómo una nación que fue aliada termina profetizada como adversaria? ¿Qué significa este cambio dentro del plan eterno de Dios? Para entender esta transición, debemos examinar tres dimensiones: la histórica, la espiritual y la profética. Juntas, revelan no solo el destino de Persia e Irán, sino también el modo en que las naciones pueden ser usadas, bendecidas o bien juzgadas, según cómo se relacionen con los propósitos del Altísimo. Y, de la bendición a la rebelión, el olvido del Dios de Israel. Cuando Persia ayudó a los judíos a regresar a su tierra y reconstruir el templo, lo hizo bajo la dirección de reyes que, si bien no eran israelitas, reconocieron la autoridad del Dios de Israel. Ciro, Darío y Artajerjes actuaron en consonancia con los planes divinos. Sin embargo, esa sensibilidad espiritual no se mantuvo con el tiempo. La historia nos enseña que los imperios humanos tienden a corromperse. Lo que comienza con humildad y propósito puede terminar en orgullo y arrogancia. Y Persia no fue la excepción. A medida que pasaron las generaciones, el temor a Jehová desapareció de la vida política y espiritual del imperio. Los reyes sucesivos abandonaron la apertura al Dios de Israel y retornaron a los cultos paganos, al zoroastrismo y a las prácticas ocultas. Persia ya no era un instrumento obediente, sino una potencia centrada en sí misma. Y es aquí donde ocurre la primera gran advertencia bíblica: cuando una nación deja de honrar al Dios verdadero, pierde su lugar en el plan de bendición. Y si se opone al pueblo de Dios, puede transformarse en un instrumento de juicio o en objeto del juicio divino. Este principio se repite en toda la Biblia. No importa el tamaño del imperio. Si se levanta contra Dios, su caída es segura. Y si se levanta contra Israel, la nación escogida, acelera su condenación. Génesis 12 versículo 3 lo deja claro. Bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan, maldeciré. Lo que fue bendición en los días de Ciro, comenzó a virar hacia el juicio conforme Persia se alejaba de los caminos del Señor. 2. El giro en la profecía: Persia como enemiga de Israel. Este cambio de postura espiritual no pasó desapercibido en el ámbito profético. El profeta Ezequiel, siglos antes del nacimiento de Cristo, recibió una visión acerca de los últimos días, cuando una coalición de naciones se levantaría contra Israel. En su famoso capítulo 38, encontramos este pasaje. Persia, Cusifut con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. Ezequiel 38 versículo 5. Persia está en la lista de enemigos. Junto con otras regiones simbólicas y reales, como Magog, Togarma, Gomer y Mesec. Esta profecía se refiere a una gran invasión contra Israel, que ocurrirá en los postreros días,
Ezequiel 38 versículo 16. Y aunque la interpretación exacta del momento de este ataque puede variar entre estudiosos, la inclusión de Persia es clara. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Cómo se transforma Persia, de libertadora a agresora? La respuesta no solo está en la historia, sino en el espíritu de la nación. Con el paso de los siglos, Persia no solo dejó de honrar a Dios, sino que adoptó una postura ideológica y espiritual cada vez más antagónica al pueblo judío. Y este patrón continuaría incluso hasta la era moderna, bajo el nombre de Irán. Irán no solo niega el derecho de Israel a existir. Su discurso oficial va mucho más allá. Rechazan cualquier reconciliación con el Estado judío, niegan el Holocausto, financian el terrorismo y alimentan una narrativa escatológica islámica donde la destrucción de Israel es parte del plan divino. La teología del régimen iraní se basa en la idea de que el Mahdi, el Mesías islámico, vendrá cuando haya un gran caos en la tierra. Y algunos de sus líderes creen que provocar un conflicto mayor con Israel puede acelerar ese proceso. Desde una perspectiva bíblica, esto resuena fuertemente con el espíritu de Gog y Magog, un levantamiento espiritual, no solo militar, contra el pueblo de Dios. 3. La dimensión escatológica, un conflicto que se aproxima. El cambio de Persia a Irán de aliado a opositor no es solo un hecho histórico, es un elemento dentro del engranaje de los tiempos finales. Según Ezequiel, esta coalición vendrá cuando Israel esté habitando confiada, posiblemente después de un periodo de paz o acuerdo de seguridad. La invasión será repentina, masiva y aparentemente invencible. Pero el final no será el que esperan los enemigos. Y serás quebrantado. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová. Ezequiel 38 versículo 23. En ese momento, Dios intervendrá directamente. No mediante ejércitos humanos, sino con terremotos, fuego, pestilencia y juicio sobrenatural. Este evento no solo destruirá a los enemigos de Israel, sino que servirá como una revelación mundial del poder y la santidad de Dios. ¿Será Irán parte de esa coalición? ¿Será uno de los líderes o simplemente un aliado? Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí sabemos es que su postura actual encaja proféticamente en el papel de Persia como opositor final. 4. ¿Y qué significa esto para nosotros? Este cambio profético no es un simple dato histórico. Nos habla de algo más profundo, el rol de las naciones en el plan eterno de Dios. Toda nación tiene un momento de decisión. Puede bendecir al pueblo de Dios o maldecirlo. Puede cooperar con su plan o rebelarse contra él. Persia eligió bien en los días de Ciro, y fue bendecida. Pero en los últimos tiempos, según las Escrituras, elegirá el camino de la confrontación y será destruida. Esto nos deja varias lecciones poderosas. Las alianzas terrenales no son eternas. Lo que hoy es amistad, puede mañana ser enemistad. Pero la fidelidad de Dios nunca cambia. El papel de una nación en la historia no está determinado solo por su economía o ejército, sino por su relación con el plan de Dios. Las profecías no son metáforas vacías. Se están cumpliendo ante nuestros ojos. Israel no está sola. Está en el centro del escenario profético porque es la nación del pacto. Irán no es solo un país musulmán. Es el descendiente de una nación con peso bíblico y un destino profetizado. Conclusión, Dios sigue escribiendo la historia. Persia fue aliada. Persia será oponente. Ese es el misterio del tiempo profético. Pero más allá de Persia o Israel, hay una verdad más grande: Dios es el soberano sobre las naciones. Él cambia los tiempos y las edades. Él pone y quita reyes. Él levanta imperios y los derriba. Su palabra permanece para siempre. Y su propósito se cumplirá, con o sin la cooperación de los hombres. El conflicto entre Irán e Israel no es una simple rivalidad moderna. Es parte de un drama antiguo, cuyas raíces están en la eternidad y cuyo final está profetizado. Cada día, cada discurso, cada amenaza, nos acerca más al cumplimiento de lo que fue anunciado hace siglos. ¿Y tú, estás observando con ojos espirituales? ¿Estás discerniendo los tiempos? Porque no se trata solo de geopolítica, sino del regreso del rey. El conflicto espiritual detrás del conflicto político.
Aproximadamente 1000 palabras. Los titulares hablan de armas, tratados nucleares, sanciones económicas, atentados, espionaje y amenazas de guerra. Pero todo esto, aunque real y peligroso, no es más que la superficie visible. Detrás del conflicto entre Israel e Irán, se libra una guerra más antigua, más profunda, más decisiva, una batalla espiritual. Las Escrituras nos enseñan que lo que ocurre en la tierra es reflejo de lo que ocurre en los cielos. Y para entender el presente, debemos mirar con ojos proféticos el pasado. Porque este no es solo un choque entre dos países, sino entre dos reinos, el reino de Dios y el sistema del enemigo. Y 2 semillas en guerra, desde Génesis hasta hoy. El origen de todo conflicto espiritual está en el libro de Génesis. Allí, después de la caída del ser humano, Dios le declara guerra a la serpiente. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15. Desde ese momento, la historia de la humanidad es también la historia de la batalla entre estas dos simientes. Una representa la promesa, el pacto, la vida. La otra, la rebelión, la destrucción, el intento de apagar la luz. Israel, como nación, representa la simiente de la promesa, el canal por el cual Dios reveló su palabra, su pacto, y a través del cual nació el Mesías. Por eso, todas las fuerzas espirituales del mal han intentado destruirlo una y otra vez. Egipto, Asiria, Babilonia, Grecia, Roma, y hoy, en parte, Irán. ¿Pero por qué Irán? ¿Por qué Persia aparece repetidamente como enemigo en las profecías? 2. Una nación marcada por batallas invisibles. El profeta Daniel nos ofrece una ventana espiritual a esta guerra. En el capítulo 10 de su libro, mientras ayunaba y oraba por revelación, un ángel se le aparece y le revela una verdad asombrosa. El príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Daniel 10 versículo 13. Este príncipe no es un hombre. Es un ser espiritual, una entidad demoníaca con autoridad territorial sobre Persia. En otras palabras, hay poderes invisibles que influyen y controlan regiones, culturas y gobiernos. Este príncipe de Persia no quería que Daniel recibiera revelación. No quería que el plan de Dios se cumpliera. Y aunque fue derrotado por Miguel, el arcángel de Israel, su influencia persistió a través de los siglos. Aquí comprendemos algo clave: la enemistad de Persia contra el pueblo de Dios no es meramente ideológica. Es espiritual. Es demoníaca. Es un eco del conflicto entre el trono de Dios y las potestades que dominan las tinieblas. Y si eso era cierto en tiempos de Daniel, cuanto más lo es hoy, cuando nos acercamos al clímax profético de los tiempos. 3. La estructura espiritual del enemigo. El apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, nos revela la jerarquía de las tinieblas. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6 versículo 12. Cuando miramos a Irán, con su odio declarado hacia Israel, su financiamiento de grupos armados, su rechazo al Dios bíblico y su aspiración escatológica islámica, vemos claramente que está influenciada por una estructura espiritual enemiga. No todos los ciudadanos, claro está, pero sí su sistema político-religioso. La guerra no es solo por territorios. Es por adoración. Es por el control del Monte Santo. Es por el rechazo al Mesías. Es una batalla por el corazón del mundo. 4. Israel como punto de tensión espiritual. ¿Por qué Israel, tan pequeño, genera tanta controversia internacional? ¿Por qué la ONU emite más resoluciones contra Israel que contra dictaduras brutales? ¿Por qué el mundo guarda silencio cuando se amenaza su existencia? Porque Israel no es cualquier nación. Es la nación del pacto, del testimonio, de la promesa. El enemigo lo sabe. Y por eso, busca eliminarlo o desacreditarlo. Irán se convierte en un vehículo útil para ese plan. Su régimen mezcla religión con política y proclama abiertamente que su misión es borrar a Israel del mapa. Este odio no es solo político. Es espiritual.
Es el mismo que movió a Faraón, a Amán, a Hitler. Un odio ancestral, demoníaco, disfrazado de ideología. ¿Qué debemos hacer nosotros? Ante esta guerra invisible que se manifiesta en los titulares del mundo, los creyentes no podemos permanecer pasivos. Jesús dijo: velad y orad, para que no entréis en tentación. Mateo 26 versículo 41. Y Pablo agregó: tomad toda la armadura de Dios, Efesios 6 versículo 13. Nuestro papel no es el de comentaristas, sino el de intercesores. Debemos orar por Israel. Debemos orar por la salvación de los pueblos, incluyendo Irán. Debemos denunciar el espíritu del anticristo que ya opera en el mundo, 1 Juan 4:3. Y debemos prepararnos espiritualmente, porque la batalla se intensificará antes del regreso del Señor. Conclusión: la verdadera guerra. El conflicto entre Israel e Irán no se resolverá con tratados. Porque no comenzó en una mesa de negociación. Comenzó en el Edén. Se manifestó en los cielos sobre Persia. Y se desenlazará cuando el Rey de Reyes regrese a Jerusalén. Detrás de cada discurso, cada misil, cada resolución, hay tronos espirituales en pugna. Pero la Escritura es clara: la victoria ya fue escrita. El Señor rugirá desde Sión, y Jehová será refugio para su pueblo, fortaleza para los hijos de Israel. Joel 3 versículo 16. Israel no está solo. Y nosotros, como parte del pueblo redimido por la sangre del Mesías, debemos discernir los tiempos. Porque esta guerra no es solo de ellos, es nuestra también. Geopolítica moderna, raíces espirituales de una tensión actual. Cuando observamos el conflicto actual entre Irán e Israel, los análisis geopolíticos abundan: intereses territoriales, supremacía regional, rivalidades religiosas, petróleo, armamento nuclear. Sin embargo, hay una dimensión que casi siempre se ignora en los medios y en la academia: la raíz espiritual de esta tensión. Lo que hoy parece una confrontación diplomática y militar, tiene una historia más profunda, más antigua y más profética. No estamos ante un conflicto político cualquiera. Estamos ante un enfrentamiento que tiene implicaciones eternas. Irán, una nación con una misión escatológica. Desde la Revolución Islámica de 1979, Irán no es simplemente un estado, sino un régimen teocrático chiita, gobernado por clérigos que combinan poder político con visión religiosa. Uno de los pilares de su cosmovisión es la esperanza en la venida del Mahdi, un mesías islámico que, según su doctrina, aparecerá en medio de una gran guerra. Destruirá a los enemigos del Islam y establecerá un reinado de justicia. Dentro de esta visión, Israel es considerado un obstáculo. No solo por su ubicación geográfica en el corazón del Medio Oriente, sino porque representa el centro del judaísmo, la Biblia, y el cumplimiento de promesas que contradicen la narrativa escatológica islámica. Así, Irán no ve a Israel como un simple rival territorial. Lo percibe como un enemigo espiritual, cuya eliminación abriría paso al cumplimiento de su propia profecía. Irlandés Israel, el reloj profético del mundo. Por su parte, Israel no es solo una nación moderna. Es el reloj profético de Dios. Su renacimiento en 1948 fue un milagro histórico, un regreso largamente anticipado por las Escrituras, Ezequiel 37, y un punto de quiebre en el panorama espiritual global. Desde su restablecimiento, Israel ha enfrentado guerras, ataques terroristas, presiones diplomáticas y aislamiento internacional. Y, sin embargo, ha sobrevivido. Porque Dios vela por Jerusalén. La existencia misma de Israel desafía al espíritu del mundo. Representa la fidelidad de Dios, el cumplimiento de su palabra y el escenario del regreso del Mesías. Por eso, las fuerzas del mal no descansan en su afán por eliminarlo. Y en ese contexto, Irán se ha convertido en el mayor patrocinador de grupos armados que juraron destruir al Estado judío, Hezbolá en Líbano, Hamás en Gaza, y otras milicias chiitas en Siria e Irak. Raíces espirituales del conflicto. La Biblia nos muestra que las guerras visibles son a menudo reflejo de conflictos invisibles. El libro de Apocalipsis nos revela que detrás de los reinos hay poderes espirituales que los inspiran, manipulan y se oponen al propósito de Dios.
Y el dragón se llenó de ira contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de su descendencia. Apocalipsis 12:17. La mujer representa al pueblo de Dios. El dragón, a Satanás. Y su guerra no ha terminado. Irán, bajo la influencia del mismo príncipe de Persia que resistió al ángel de Daniel, Daniel 10, se ha convertido en una herramienta en manos de este conflicto espiritual. Su odio hacia Israel no se limita a lo ideológico, es alimentado por fuerzas más oscuras, invisibles al ojo humano, pero claramente discernibles en lo espiritual. Política, profecía y juicio. Las naciones serán juzgadas no solo por sus políticas internas, sino por cómo traten a Israel. Este principio no ha cambiado. Bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan, maldeciré. Génesis 12:3. Irán ha optado por maldecir. Su liderazgo amenaza con borrar a Israel del mapa, niega el holocausto y alienta la violencia en su contra. Cada declaración de odio, cada misil, cada financiación a grupos terroristas, acumula juicio en lo alto. Y lo más preocupante, esta postura no parece estar disminuyendo. Al contrario, se está endureciendo. Las ambiciones nucleares de Irán podrían convertir este conflicto espiritual en una tragedia humana de escala incalculable. Un llamado a discernir. Como creyentes, no podemos leer los acontecimientos actuales como si fueran noticias seculares. Debemos discernir los tiempos. Israel está en el centro del escenario no por su poder, sino por su papel profético. Irán no es el primer imperio que se levanta contra el pueblo de Dios, ni será el último. Pero su posición está descrita en la Biblia. No es coincidencia. La geopolítica moderna nos habla de tratados, armas y negociaciones. Pero el cielo habla de alianzas eternas, pactos inquebrantables y guerras espirituales en los lugares celestiales. Conclusión, una historia que se acerca a su clímax. El conflicto entre Israel e Irán no es un accidente. Es parte de una narrativa antigua, profética y santa. Lo que comenzó con un pacto en Génesis se encamina hacia su cumplimiento final en Apocalipsis. Israel será atacado. Pero no será destruido. Porque el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob no duerme ni se adormece. Irán, como Persia, fue una vez instrumento de bendición. Pero hoy camina por la senda del juicio, a menos que se arrepienta. Y tú, como creyente, estás llamado a orar, a discernir y a prepararte. Porque el día se acerca. Y cuando el Mesías regrese, no habrá más oscuridad geopolítica. Solo luz eterna. Ezequiel 38 y 39, la invasión profetizada. Entre las profecías más impactantes y enigmáticas de la Biblia, los capítulos 38 y 39 de Ezequiel ocupan un lugar singular. Escritos hace más de 2500 años, describen una invasión masiva contra Israel liderada por una coalición de naciones. Pero lo más asombroso no es solo el evento militar, sino el contexto espiritual, el desenlace sobrenatural y su relevancia para los tiempos modernos. Estas páginas antiguas resuenan hoy con una fuerza profética que no puede ser ignorada. A medida que el conflicto entre Israel e Irán y otras potencias regionales se intensifica, la profecía de Ezequiel parece pasar de tinta sobre pergamino a titulares sobre pantallas. Pero, ¿qué revela exactamente esta profecía? ¿Quiénes son sus protagonistas? ¿Cuándo ocurrirá? Y lo más importante, ¿cuál es su mensaje para nosotros hoy? Mapa y contexto del profeta. Ezequiel era un sacerdote y profeta del exilio, llamado por Dios para hablar a un pueblo desterrado, confundido y humillado. Exiliado en Babilonia, Ezequiel no solo habló de juicio, sino de esperanza, restauración y eventos futuros que van mucho más allá de su tiempo. En Ezequiel 36 y 37, el profeta anuncia la restauración de Israel, el retorno del pueblo a su tierra, la renovación espiritual y la unificación de las tribus. Ya no habría más dispersión. Dios los traería de entre las naciones y los establecería como un solo pueblo. Y justo después, en los capítulos 38 y 39, Ezequiel ve una gran amenaza, una coalición de ejércitos enemigos que se lanzan contra Israel, y un Dios que interviene con poder para defender a su pueblo. 2. Los protagonistas de la profecía. Vino a mi palabra de Jehová, diciendo,
Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Ezequiel 38 versículo 1 y 2. Aquí aparecen los nombres clave. Gog no es una nación, sino un líder, probablemente un título como Faraón o César. Magog, identificado con pueblos al norte de Israel, descendientes de Jafet, Génesis 10, tradicionalmente asociados con regiones del Cáucaso, Asia Central o incluso Rusia. Mesec y Tubal, regiones históricas al norte de Israel, probablemente ubicadas en la zona de Asia Menor y el sur de Rusia. Junto a Gog, se menciona una coalición. Persia, actual Irán. Cus, posiblemente Etiopía o Sudán. Fut, probablemente Libia. Gomer y Togarma, regiones de Anatolia o el Cáucaso. Esta alianza, compuesta por naciones de distintas regiones, se unirá con un objetivo común, atacar a Israel. 3. ¿Cuándo ocurrirá? Ezequiel nos da pistas temporales. Al cabo de los días serás visitado, al fin de los años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos. Ezequiel 38 versículo 8. Esto apunta a un tiempo escatológico, es decir, los últimos días, cuando Israel haya sido restaurado en su tierra. Esta condición no se cumplió en la antigüedad, sino que comenzó a cumplirse en 1948 con la fundación del moderno Estado de Israel. El pasaje también habla de un Israel que habita confiado, sin muros ni puertas. Algunos interpretan esto como una futura situación de falsa paz, posiblemente vinculada a tratados o acuerdos temporales previos a la invasión. En un mundo donde los titulares cambian cada hora y las alianzas políticas se forman y se rompen con rapidez, es fácil perder de vista lo eterno. Pero Dios no improvisa. La historia sigue un guión profético escrito desde antes de la fundación del mundo. El conflicto entre Israel e Irán no es solo un choque de ideologías o religiones. Es la manifestación visible de una guerra invisible. Una batalla espiritual entre la luz y las tinieblas, entre el propósito eterno de Dios y la resistencia de las naciones. Tú y yo vivimos en esta generación por un propósito. No para temer, sino para discernir. No para escondernos, sino para orar, anunciar y permanecer firmes. Pregúntate, ¿estás preparado? ¿Reconoces la voz de Dios en medio del ruido del mundo? ¿Estás del lado de su propósito eterno? Hoy es el tiempo de alinearnos con su voluntad. De abrir los ojos. De despertar del letargo. Porque el reloj profético no se ha detenido. Y el Rey viene en camino.